Contigo presentamos 24 horas al día. Ahora. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la revisión de noticias en 24 horas al día con 20 grados en la capital. Comenzamos con información policial que viene desde la comuna de Quilicura. Así es, porque un hombre robó 39 millones de pesos desde la bóveda de una empresa. Sofía Carrizo nos entrega detalles de esta noticia de último minuto. Sofía. Claro, incluso procedimiento en desarrollo al interior del Mall Arauco Quilicura, que está justamente a mi espalda. Trabaja la Policía de Investigaciones, en específico la Brigada de Robos Centro Norte, en la sustracción de dinero de ni más ni menos de casi 40 millones de pesos. Esto protagonizado por un delincuente solitario, el cual lo saca esta cantidad de plata justamente de una sucursal de Western Union. Esto ocurre durante la mañana, 9:30 aproximadamente. Incluso hemos ido recopilando la misma información, que llega un hombre con gorro, con polerón y que incluso con una especie de buzo, y se sienta en una de las bancas que queda frente a esta sucursal de envío de dinero. Está aproximadamente 7 minutos y de ahí se cambia a una banca incluso más cercana a esta sucursal, con una actitud sospechosa. Esto de manera paralela. Estaban ingresando los trabajadores de una empresa de valores a dejar dinero a esta sucursal. Están un par de minutos y salen. Y es ahí cuando este delincuente solitario aprovecha de la situación, hace ingreso a esta sucursal, abre la mampara. Y es ahí cuando se dirige directamente hacia la trabajadora, la única que había al interior de esta sucursal. La intimida aparentemente con un arma de fuego. Esa es la información que ha ido trascendiendo, desconocemos de qué tipo. Y es ahí donde la intimida y le exige llevarla a la bóveda para retirar este dinero. Casi 40 millones de pesos se lleva este hombre en una bolsa. Incluso avanza y desde ahí se le pierde el rastro. Un hecho que está en pleno desarrollo, está en investigación, pero abre dudas, ¿no? Si es que esto fue un dato, si esto fue una casualidad, justamente, y por lo mismo se están realizando las pesquisas por parte de la misma Policía de Investigaciones. Incluso Carabineros aisló gran parte de esta jornada, el sitio del suceso. Sin embargo, ya el Ministerio Público instruye a la Brigada de Robos Centro Norte para realizar las diligencias correspondientes. Monse y Andrés, ustedes se preguntarán, ¿qué pasó con la trabajadora? Bueno, de momento ella se mantiene en calidad de víctima, está también constatando lesiones, está recopilando su relato, que es bastante clave en todo esto, pero obviamente es un hecho que está siendo investigado de la forma de actuar de este hombre, por ejemplo, porque él llega y sale solo. Claro. No se ve, por ejemplo, si es que lo estaban esperando afuera, si es que esto fue coordinado, fue un dato, fue casualidad. Por lo que justamente está investigando la Policía de Investigaciones. Sí, llama la atención un poco, de acuerdo a tu relato, es la facilidad con que el tipo ingresa, con que el tipo al final intimida, obviamente, un delincuente solitario, llega hasta las mismas bóvedas. Uno se imagina que no puede haber solamente una persona, no solamente atendiendo, sino que el acceso a la bóveda, todo debiese tener una cadena de seguridad bastante más prolija, bastante más robusta. De verdad llama la atención con la facilidad que el tipo accede a un lugar que se supone que tiene que estar muy resguardado. Claro, imagínate que hemos ido a ir recopilando información en cuanto al protocolo. Claro. ¿Ayudó el protocolo o no? ¿Por qué? Porque hemos recopilado antecedentes que cuando ocurre este tipo de situación, por ejemplo, de trabajadores de una empresa de valores de transporte que van a dejar justamente dinero, ¿qué pasa ahí? Por lo general, la trabajadora que recibe ese dinero tiene que cerrar las mamparas de manera inmediata, dirigirse a la bóveda, resguardar el dinero, guardarlo, y de ahí recién puede abrir nuevamente la mampara para nuevamente funcionar al público. Eso es al menos la información que nos han dicho en cuanto al protocolo cuando ocurre, por ejemplo, la entrega de dinero por parte de este tipo de empresas de valores. ¿Se respetó? ¿No se respetó? Eso es parte obviamente de la misma investigación y por lo mismo
la trabajadora es clave en el relato para ir más o menos dando cuenta de cómo fue el actuar de este delincuente que andaba solo. Llama la atención eso, él se puede ver y lo que hemos podido ver en las imágenes, se sienta justamente a las afueras de la misma sucursal. Como que mira para todos lados, se tocan los pies, incluso como una especie de masaje, no se decían, y de ahí recién se mueve justamente hacia la sucursal, la inspección, incluso espera que salgan los mismos trabajadores de esta empresa de valores y ahí aprovecha, se dirige y intimida a esta misma trabajadora. De momentos no hay detenidos, desconocemos si es que hay más personas involucradas en este caso, por ejemplo, si es que había eventualmente personas esperándolo afuera. Eso no lo sabemos, pero lo que sí es que este hombre actúa solo al interior de este mall Arauco Quilicura, que incluso nosotros hemos estado gran parte, el movimiento es bastante continuo y obviamente se está realizando las pesquisas de rigor en todo este hecho que ocurre aquí en este punto de la región metropolitana y que aún sigue obviamente trabajando la Policía de Investigaciones y también va a ser fundamental la vocería que nos entregue a raíz de lo que han ido recopilando. Pero Monse, Andrés, vamos a seguir avanzando en la información policial y quiero que vean y escuchen también este video que relata justamente la balacera que ocurrió durante el feriado del 21 de mayo a las afueras de esta discoteca Imperio en la comuna de La Cisterna, ahí en Avenida El Parrón. Habíamos visto las cámaras, por ejemplo, de algunos asistentes arrancando, incluso tomando distintas rutas para evitar, ¿no?, tras llegar al punto, tras haber escuchado estos disparos, y por lo mismo habíamos tenido esa imagen clave. Sin embargo, lo que usted está viendo en pantallas da cuenta de la cantidad de disparos que se puede oír, incluso lo decía la misma Fiscalía, el Ministerio Público, que eran entre 14 y 17 disparos de los que se registraron en el estacionamiento de este club nocturno luego de haber realizado un evento. Incluso ese recinto estaba ya con sus puertas cerradas. Mira, antes de seguir con el detalle, tenemos el ambiente, pasemos a revisarlo a continuación. Claro, video clave que da cuenta de la alto poder de fuego por parte de los sujetos, que de momento no hay detenidos, pero recordemos que dejó un saldo de una persona fallecida, un joven de tan solo 34 años, quien fue derivado al hospital en la comuna de San Ramón, pero pese a las heridas y a los esfuerzos médicos, el hombre fallece en ese lugar. Y bueno, también otro joven de 26 años que fue trasladado hacia la comuna de San Miguel, donde él recibe un impacto balístico a la altura de la mano izquierda. Hecho que se investiga y obviamente genera preocupación por parte de las autoridades en cuanto a lo que ocurrió en el exterior de esta discoteca Imperio, que lamentablemente no es la primera vez que ocurre un hecho de estas características. Vamos a avanzar con la información policial y también un video clave en cuanto a una encerrona frustrada por parte de un ciudadano argentino que estaba en nuestro país por motivos de trabajo. Todo ocurre justamente durante la medianoche en la autopista central, cuando él iba manejando su vehículo, un Peugeot, hacia el norte, donde iba a tomar la salida a la Costanera. Se dirigía justamente a la comuna de Providencia. Fue ahí en el trayecto cuando se detiene frente a él una minivan. Descienden de una manera muy violenta, aproximadamente 5 sujetos, intimidándolo con un arma, incluso golpeándolo en distintas partes del mismo vehículo. Él, ante esta situación, decide realizar una maniobra bastante arriesgada, da marcha atrás y así intenta salir y alcanza a arrancar. Pero uno de los delincuentes, debido a que uno de ellos tenía un arma, dispara incluso alcanzando la ventana trasera. Mira, tenemos declaraciones a raíz de este caso de este ciudadano argentino de aproximadamente 53 años. Pasemos a revisarlo a continuación. Como si fuera una minivan Mercedes-Benz de color gris, y se detuvo de repente,
Se bajaron 4 sujetos con armas y con objetos punzantes y empezaron a golpear las ventanillas del vehículo. Y bueno, logré hacer para atrás. Había otro vehículo atrás que creo que lo choqué un par de veces, intentando dar la vuelta, y bueno, fui unos cuantos metros en contramano por la avenida Central. Al tomar la salida hacia Costanera Norte, es interceptado por un vehículo del cual descienden aproximadamente 5 individuos, uno de los cuales, para sustraerle el vehículo, hace uso de esta arma de fuego, realizando un disparo, provocándole daños en una de las ventanas traseras del vehículo. Los individuos abordan el vehículo en el cual se movilizaban y se dan a la fuga en dirección desconocida. Capitán. Bueno, un hecho que obviamente está siendo investigado por parte de la policía de investigaciones. Afortunadamente no pasó a mayores con el disparo de estos delincuentes, y un lamentable suceso también para este ciudadano argentino que estaba de visita en nuestro país por motivos de trabajo. Vamos a terminar este despacho con ustedes con lo que les comentábamos en un principio, con este trabajo que se está realizando al interior del Mall Arauco Quilicura con el robo, la sustracción de casi 40 millones de pesos de una sucursal de Western Union acá al interior de este recinto, donde actúa solo un delincuente. Se desconoce si esto fue un dato, si esto fue casualidad, si es que esto lo tenía completamente estudiado. Por lo mismo trabaja la policía de investigaciones tomando todo tipo de antecedentes que puedan ser claves para dar con el paradero de este delincuente que ingresa y sale como Pedro por su casa de esta sucursal, y en una bolsa se llevaba estos casi 40 millones de pesos. No hay detenidos de momento, y la trabajadora también, su relato va a ser clave porque fue ella quien fue intimidada luego de haber recibido dinero por parte de trabajadores de una empresa de transporte de valores, y luego de que ella recibe este monto, los trabajadores se van, y es ahí cuando este delincuente aprovecha estos minutos, ingresa a la sucursal, abre la mampara, ahí la intimida, la amenaza para que la lleve a la bóveda, saca este dinero y arranca. Así que hecho en desarrollo aquí en este punto de la región metropolitana. Bien, Sofi, muchas gracias. Y por cierto, aquí que hay hartos cabos sueltos, especialmente los bajos estándares de seguridad de una empresa donde se maneja mucho dinero en efectivo. Gracias, Sofi, buenas tardes. Nos movemos hasta la región de Atacama porque pánico generó una balacera a metros de la urgencia del Hospital Regional de Copiapó. Funcionarios debieron atender a un integrante de una banda que minutos antes había resultado herido en un tiroteo. Natalie Campos nos cuenta más desde la región de Atacama, Natalie, con el tema de las balaceras, de la seguridad al interior de los centros de salud, que vuelve a la palestra. ¿Cómo te va, Natalie? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, esto causó bastante conmoción e incertidumbre en todas las personas que a esa hora estaban esperando por atención en el servicio de urgencia del hospital de Copiapó, porque tal como tú decías, esto ocurrió a unos metros en la esquina, a unos 30 metros de este recinto de salud, un enfrentamiento entre personas que además incluyó un arma de fuego, una balacera que por supuesto se escuchó al interior de este recinto asistencial. Las personas no entendían nada de lo que estaba pasando y la única opción para ellos fue resguardarse bajo los asientos de la sala de espera sin entender mucho lo que sucedía. Se trató primero de un enfrentamiento a golpes, luego con un arma de fuego, e incluso dos de esas personas, como tú mencionaste también, ingresaron a este recinto para poder ser atendidos. Ellos venían heridos, lo que aumentó la preocupación entre los usuarios que a esa hora estaban aquí en el hospital esperando ser atendidos. Vamos a escuchar las declaraciones de algunos usuarios. Yo creo que debía haber más seguridad. Es peligroso. Si ni uno mismo ahora puede andar confiado como andaba antes. Muy malo, muy malo. ¿A dónde están los carabineros que tienen que andar más en estos lados? Me preocupa porque me imagino que esté sentado yo y empiecen los balazos. La inseguridad ciudadana, como usted ve,
Se ha transformado en algo pero terrible, ya nadie está seguro en ningún lugar, ni en el hospital, porque uno no puede estar tranquilo, porque obviamente si viene a atenderse tiene que tener alguna seguridad acá. Aquí en urgencias siempre pasan cosas, todo el tiempo hay peleas, hay discusiones. Bien, y como escuchábamos, los usuarios no fueron los únicos preocupados, sino también los funcionarios de la salud, que a esa hora estaban de turno y tuvieron que atender a estas personas que habían sido heridas. Ellos también tuvieron un rol fundamental en que este conflicto no siguiera escalando. De hecho, luego de atender a una de estas personas, ellos trataron de que no saliera por el mismo sector de urgencia, porque el resto del grupo los estaba buscando para continuar con esta pelea, sino que decidieron sacarlos por una zona posterior para evitar precisamente que este conflicto siguiera escalando y resultara más personas heridas. De esto también nos comentaron los funcionarios, los dirigentes de los gremios del hospital de Copiapó. Escuchemos. De los servicios públicos y especialmente de la atención de urgencia es una preocupación constante de los gremios. Uno de los participantes del hecho que fue atendido en urgencia fue sacado por el equipo de guardia por otro acceso del hospital, ¿ya? Después de ser atendido, para evitar obviamente la confrontación con el otro grupo que permanecía afuera. Gracias al accionar de nuestros funcionarios se pudo activar de alguna otra forma ciertos protocolos internos que finalmente accionaron la rápida salida de esta persona y, como decía el colega acá, poder evitar esta confrontación que pudo haber sido peor. Bien, destacar también que esta es una investigación que sigue en curso. La Fiscalía de Atacama y también personal de Carabineros, quienes estuvieron a cargo de este procedimiento, se refirieron a todo lo que pasó anoche. Esto fue cerca de las 21 horas y, tal como les mencionaba, todo está en pleno desarrollo hasta el minuto. No hay personas detenidas, ni los que protagonizaron la golpiza y tampoco de quién habría protagonizado los disparos. Escuchemos. Así es. Un grupo de individuos que tuvo una especie de enfrentamiento, ocasionándose desorden, habiendo golpes con objetos contundentes y existiendo 3 disparos. Hubo 2 disparos que fueron al aire y un disparo que se propinó a un individuo de sexo masculino. Un hombre adulto con una herida en su mano izquierda, el cual indicó que fue abordado por 2 sujetos desconocidos, quienes luego de efectuar los disparos huyeron del lugar en dirección desconocida. El lesionado, hombre adulto de 28 años de nacionalidad venezolana, resultó con heridas de carácter leve. Se tuvo que suspender durante 45 minutos las atenciones del servicio de urgencia. Estas situaciones de agresiones contra los funcionarios son completamente inaceptables. Bueno, yo creo que es súper impactante, Natalie, las imágenes cuando uno ve a los pacientes en la sala de espera escondiéndose debajo de los asientos. También no hay ningún detenido y justamente tú estás, ¿no es cierto?, allí en el hospital para contarnos un poco cómo es la urgencia y dónde se dio esta situación, Natalie. Efectivamente, mire, vamos a pasar a mostrar junto a Alejandra Cortines, que me acompaña en cámara. Esto sucedió muy cerquita, en la esquina que está mostrando Alejandra. Ahí fue ese enfrentamiento, la golpiza, luego la balacera, y estos sujetos, los que resultaron heridos, vinieron corriendo e ingresaron también de una forma inesperada hasta el servicio de urgencia, que hay que decir también que es una explanada muy abierta aquí en el frontis. Se estacionan las ambulancias, los vehículos de Carabineros, por lo tanto no es una zona de tanto resguardo, porque además es un estacionamiento. Entonces fue impactante, de verdad, para los usuarios ver cómo estas 2 personas ingresaban heridas para poder recibir atención, y el personal de salud tratando también de mantener la calma, los guardias de seguridad, para poder controlar esta situación y pensando también dónde estaban los demás involucrados, porque según lo que hemos podido recabar, ellos luego vinieron también hasta el recinto de salud para tratar de buscar a estas personas con las que tenían el conflicto y que habían resultado heridas. Y como escuchamos también en las declaraciones, fue crucial el actuar de los funcionarios de la salud, quienes por prevención, por precaución, atendieron a estas personas y luego las hicieron salir. Una vez que fueron dadas de alta, que terminaron con lesiones leves, los hicieron salir por otro ingreso del hospital de Copiapó, por una calle paralela, precisamente para que evitaran encontrarse con esas personas que los habían herido, para que ellos los estaban buscando para continuar, por supuesto, esta pelea. Sí, Natalia, habíamos visto por lo menos hasta el año pasado, lamentablemente se había hecho casi común
balaceras, todo tipo de situaciones como esta en recintos de salud. Incluso, ¿te acuerdas, Monse, que se dispuso en su minuto de parte de la entonces ministra del Interior, Carolina Toá, de refuerzo de seguridad, incluso carabineros dispuestos de punto fijo en ciertos recintos de salud, obviamente que requerían o tenían una mayor complejidad en materia de seguridad? En el caso de este hospital, de este recinto, ¿había ocurrido algo antes? ¿Se disponía de alguna seguridad especial? La verdad es que por lo que pudimos hablar con los funcionarios de la salud, la gente de los gremios, ellos nos indicaban que antiguamente había un carabinero de punto fijo acá en una salita, pero ellos atribuyen a la falta de personal, a esa hora cuando sucedió eso no fue así. No hay una persona de punto fijo, hay guardias adentro que en su mayoría son mujeres, pero son poquitos. No hay un resguardo especial acá en el hospital de Copiapó como para prevenir este tipo de situaciones o controlarlas. En ese minuto no había un carabinero punto fijo actualmente acá en el hospital de Copiapó y que ellos indicaban que en años anteriores sí se daba esa situación. Una pregunta, lo decían las autoridades, ¿al menos uno de los atendidos era de nacionalidad venezolana? Sí, efectivamente, uno de los, o sea, no detenidos, de uno de los heridos, de los atendidos en la es de urgencia, nacionalidad claro, extranjera hasta el momento. Así es. Sí. Claro, sí. Uno de los atendidos era de nacionalidad venezolana y no hay detenidos hasta el momento. Natalie Campos, periodista de la red Atacama, ya de Televisión Nacional de Chile. Muchas gracias por la información desde el norte, chicos. Buenas tardes, seguimos conectados. Bueno, y les contamos que la Fiscalía Nacional ha abierto una investigación de oficio por los 25.000 funcionarios públicos que salieron del país estando con licencia médica. Pamela Araya nos entrega detalles. Pamela, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Es una decisión que tomó el fiscal nacional Ángel Valencia esta mañana, luego que ya tuvieran en sus manos desde el martes todos los antecedentes que fueron entregados por la Contraloría General de la República, cuando lo que se hace es ahí cotejar los datos entre la PDI y la Contraloría y se detecta entonces todos estos funcionarios que estando con licencia médica salieron del país, algo que está absolutamente prohibido, aunque sea una licencia psiquiátrica. Pues bien, esta investigación, en este comunicado que entrega la Fiscalía Nacional, queda en manos de la Fiscalía Oriente, dirigida por la fiscal regional de Lorena Parra. ¿Por qué va a quedar allí esta investigación? Pues bien, porque ahí es donde también se ha llevado adelante todas las diligencias relacionadas con la formalización de los médicos que han cometido fraudes por licencias que son falsas. Dependiendo de la indagatoria, esto puede quedar en las fiscalías regionales correspondientes a los funcionarios que han cometido estas irregularidades y que se va a investigar delitos, por supuesto, o bien en la región metropolitana. ¿Por qué decimos que eventualmente hay delitos? Porque eso se tiene que indagar, pero por lo pronto ya se han abierto sumarios, por supuesto, porque aquí claramente hay una irregularidad y al menos lo que dicen desde el COMPIN es que acá son dos puntos. Uno, que se tiene que restituir el dinero, y lo otro es que además el empleador tiene que determinar si después de un sumario esa persona es sacada, despedida de su cargo. Ahora bien, hay que recordar que de parte del gobierno también dijeron que iban a llevar los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para ver si también se pueden tomar acciones legales. Consecuencias entonces a propósito de este informe de la Contraloría, que son más del 60% son funcionarios que tienen la previsión de FONASA y en otro 30% aproximadamente pertenecen a las ISAPRES. 35.000 licencias fueron las que se emitieron porque son 25.000 funcionarios, 25.078, pero de esas hay personas que han tenido más de una licencia. Ese es el punto además. ¿Y cuánto ha gastado el Estado, por ejemplo, en contratar reemplazos? En total son 350 millones de dólares y eso si consideramos solo el año 2024. Por lo mismo, entonces, les reiteramos, se ha iniciado esta investigación de oficio y esto es decisión de la Fiscalía, no tiene que ver con las denuncias que han presentado algunos parlamentarios. Pero antes de revisar aquello, les quiero comentar que yo estoy afuera del COMPIN, que está acá en MacGyver con Huérfanos, uno de los tantos COMPIN que hay en todo nuestro país, donde hay un largo peregrinar de gente que llega hasta acá porque le rechazan su licencia.
Hay gente que comete irregularidades, sí, pero hay gente que ha hecho todo en regla y por alguna razón finalmente sus licencias son rechazadas. Son esas personas que llevan mucho tiempo, que pese a tener enfermedades, en ocasiones les rechazan sus licencias, que están indignadas, por supuesto, por lo que ha ocurrido, porque acá hemos hablado de la indignación del gobierno, de los parlamentarios, de la ANEF, por ejemplo. Pero la gente que viene acá, que viene a reclamar, hemos conocido una cantidad de casos de personas que traen un papel, se lo rechazan, tiene que traer otro, tiene que ir a FONASA, tiene que ir a otro lado, vuelve acá. Bueno, escuchemos lo que nos dijeron, su opinión respecto de este caso que ha generado tanta molestia en nuestro país. La licencia es verdadera, que estamos con accidentes o con operaciones, lo hacen muchos trámites para poder dar la licencia y también para pagarla. Y para ellos todo fácil. Terrible, porque por lo menos a mí me ha tocado esperar hasta 5 meses para que me paguen una licencia y estoy operada. Entonces me parece estafa. Injusto, porque hay gente que necesita realmente, como yo, que necesito hacer estos trámites y ellos que tienen como para costearse ellos mismos sus viajes, utilizan este medio para poder pasear, darse los gustos o lujos. Bien, ahora el punto es que por qué también está este reclamo que tiene que ver con que tienen que devolver los dineros, porque a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con funcionarios privados, en el funcionario público nos explicaban que se les paga inmediatamente su dinero. Entonces después se analiza eso y si hay alguna irregularidad, esta se rechaza por parte del CONPIN y hay que restituir los montos. En los otros casos hay personas que tienen que esperar, primero se revisa la licencia y después se ve si se paga o no. Ahora bien, yo les comentaba que hay acciones legales que se han presentado y estas se han presentado, quiero decir de nuevo, que la Fiscalía Nacional. Son parlamentarios que han llegado hasta allá, por ejemplo está la diputada Camila Musante, independiente del PPD, que ha presentado una denuncia para que se investigue y ahora que ya se abrió una investigación de oficio, por supuesto que esto se suma a lo que ya ha iniciado la Fiscalía. También hicieron lo mismo parlamentarios, la bancada de diputados de Renovación Nacional, también presentaron una denuncia para que se indague y si se determinan delitos, por supuesto que también esas personas puedan ser formalizadas y enfrentar a la justicia. Vamos a escuchar lo que dijeron los diputados. Hoy presentamos una denuncia en el Ministerio Público para que se investigue por eventual fraude al fisco, por fraude a subvenciones, por malversación de caudales públicos y por uso malicioso de instrumento público. Estos 4 eventuales delitos que pueden haber cometido los funcionarios públicos que con licencia médica salieron al extranjero. Aquí lo que hemos venido a decir no solamente es que el Ministerio Público investigue, sino que queremos que se devuelva la plata, si así corresponde. Ingresar una denuncia para que la Fiscalía actúe con toda la rigurosidad que la caracteriza en la persecución del delito de fraude a las subvenciones, que es una expresión del fraude al fisco. Vamos a convocar una sesión especial de la Comisión de Seguridad. Estamos en presencia de agrupaciones concertadas que dedican a hacer de las licencias un mecanismo de defraudación al fisco. Bien, hay que recordar que dentro de estos 25.078 funcionarios, el 25% pertenece a Junji y también pertenece a la Fundación Integra, que son los que ven la educación inicial, parvularia y también las salas cunas. Y además hay que decir que de acuerdo a información que también se conoce por parte de lo que emana de la Contraloría, muchos de ellos habrían comprado licencias ideológicamente falsas, es decir, que no fueron a un médico y decirle que estaba enfermo, que era mentira y que se le dieron la licencia, sino que también en este caso el facultativo tenía conocimiento que aquí había una irregularidad. Por lo mismo entonces se van a tomar aún más antecedentes para poder recopilar aquello. Respecto de Junji, hay que decir que de parte del Ministerio de Salud han dicho que ellos, en paralelo al trabajo que estaba haciendo la Contraloría, también tenían ahí un trabajo para poder fiscalizar que todo estuviera en regla y que también tenían un trabajo con la Policía de Investigaciones y que por lo tanto sí tenían casos relacionados con Junji, también relacionados con la Subsecretaría de Salud y que todos esos fueron entregados al Ministerio Público. Por supuesto que también dicen se comprometen a hacer rápidamente los sumarios ante todos aquellos que aparecen como que tenían licencias y fueron al extranjero. A propósito de lo que mandató el Ministerio de Hacienda, que dio 72 horas. Habló la ministra de Salud subrogante esta mañana.
uno de los trabajos que hicimos es un trabajo con la PDI, en convenio con la Junji, que era una de las instituciones públicas que se veían mayormente afectadas por el mal uso de las licencias médicas, y también, evidentemente, con la convicción de la responsabilidad de partir por casa. También lo hicimos analizando a nuestra propia institución, el Ministerio de Salud. Y en ese contexto es que la CONPIN ya ha hecho cerca de 300 denuncias al Ministerio Público. Así es, bueno, esta es una información y un informe de la Contraloría que, si se mira en detalle, tiene muchas cosas importantes. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahora en pantalla, que son cuáles son las reparticiones públicas, donde hay mayor cantidad de casos de personas con licencia médica y que viajaron al exterior. Mira, vamos a verla aquí, está la Junji, como decíamos, que es la institución donde más se dieron estas licencias, este cruce entre licencia médica y viaje al exterior. La Junta Nacional de Jardines Infantiles. Así es. Y luego le sigue Integra, que son las dos instituciones públicas que se dedican justamente a la atención de los niños en etapa preescolar. Entonces uno dice, la suma de estas dos cantidades son casi 5.000 o son 4.500 personas que no asistieron a trabajar, y no por una razón de enfermedad, sino que por un viaje. Y también volvemos contigo, Pame, lo comentamos recién con la Monse, son 25.000 trabajadores, 35.000 licencias, y son los que salieron fuera de Chile. O sea, ¿cuántos hicieron, quizás también se tomaron sus vacaciones dentro de Chile? Y ahí quizás no sé cómo se puede pesquisar, pero aquí estamos solamente recogiendo los que salieron fuera de nuestra frontera. Sí, es que ahí hay que hacer la diferencia, porque sabemos que una persona que tiene una licencia por una enfermedad física, resfrío, gastroenteritis, se quebró la pierna, bueno, la serie de problemas, no puede salir de su casa. Las licencias psiquiátricas tienen autorización para ir a cualquier parte de Chile, eso hay que dejarlo claro, pero el punto es si esa licencia psiquiátrica estuvo dada dentro de los marcos de la ley, o sea, si efectivamente era una persona que tenía un cuadro de estrés muy severo y se fue a la casa de su familia en Arica, ahí no hay nada irregular, pero si es una persona que mintió o que además está ahí coludida con el médico que le da esta licencia falsa y además hay dinero de por medio, por supuesto que ahí hay una irregularidad. Respecto de la salida de las personas que se han ido, han salido del país. Es un espectáculo, el tema de la licencia es un espectáculo. Es el show que presentan los canales de televisión para tapar todo lo escondido que está. Bien, señora. En este caso. Muy bien, la opinión de la señora, bueno, nosotros estamos en vivo, por supuesto estamos en la calle y si ella quiso dar su opinión, por supuesto que la respetamos. Pero voy a retomar lo que le estaba diciendo respecto de la salida del país, porque varios están planteando ya que la tecnología existe y que se debería implementar un sistema con la Policía de Investigaciones para que se levante una alerta en la que si alguien va a salir diga, oiga, usted está con licencia médica, no puede salir del país, pero eso no existe. Por eso que se tuvo que cruzar la información de Contraloría con la PDI, pero posterior a la salida. Y ahí dicen también que deberían existir los controles. Desde CONPIN decían, al menos su directora, es que tampoco están las capacidades para fiscalizar, que tienen 8 millones de licencias en el año y que los funcionarios escasean. Por lo tanto, tampoco pueden ir a cada una de las casas a ver si la persona está cumpliendo o no. Es que imagínate lo que significa hoy día la labor que hay policial muchas veces de la PDI en los ingresos y los egresos de Chile. Y ahora hacer y estar pensando que además para pesquisar licencias falsas vamos a tener que también establecer una medida policial permanente, una cosa que era inimaginable. Pamela Araya, muchas gracias por la información. En caso de las personas que salen de Chile, claro, no se les puede, ellos pueden seguir viajando, el tema es que se quede el registro. O sea, si está con licencia, no es que la policía le va a decir, usted no puede viajar, claro, eso no se puede hacer. No es su atribución, pero igual, imagínate, es otra cosa más de la cual debe estar preocupada la policía. Ya, ¿nos vamos a la pausa? Así es, volvemos de inmediato. Ya volvemos con 24 horas al día. Estamos viendo 24 horas al día. Volvemos con las noticias y nos movemos hasta la región del Biobío. Minutos de terror vivieron los pasajeros de una micro cuando el vehículo perdió ambas ruedas traseras en pleno trayecto, esto en Chihuayante. Por suerte, un milagro, no hubo lesionados. Felipe Jara con los detalles desde el Biobío. Felipe, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, se trata de una situación insólita, pero además
extremadamente grave y extremadamente preocupante. Justamente estamos hablando de lo que usted está viendo en imágenes en este momento. Son cámaras de televigilancia que muestran lo que ocurrió con esta máquina del recorrido 16 de la línea 16 que cubre las comunas de Chiguayante, Concepción y Talcahuano. Precisamente en esta primera comuna, en Chiguayante, venía por avenida 8 Oriente, con alrededor de 10 pasajeros en su interior cuando ocurre esta situación. De manera imprevista se desprenden las dos ruedas traseras de la máquina. De inmediato, obligadamente, el conductor, el chofer, tiene que detener la máquina. Se detiene justamente en avenida 8 Oriente, los pasajeros descienden de esta. Posteriormente llega otra taxibús y lo lleva para que continúen con su recorrido y lleguen a destino. Y fíjense que la máquina se quedó ahí en avenida 8 Oriente, luego vino otra más y lo ayudó a instalar nuevamente las ruedas y continuó con su recorrido en esta situación extremadamente grave y que afortunadamente no terminó con pasajeros heridos, tampoco derivó en un accidente mayor. Hay que considerar que es una avenida que es altamente transitada, es la avenida principal de acceso a la comuna de Chiguayante y esto nuevamente pone el foco de atención respecto de lo que ocurre con el transporte público en el Gran Concepción. Recordemos que la semana pasada, el viernes pasado, es decir, hace menos de una semana, una máquina de otra línea en todo caso, pero que también cubre el recorrido Concepción-Chiguayante, fue protagonista de un accidente fatal en que 3 pasajeros resultaron fallecidos. El conductor iba bajo los efectos de la droga. Ahora, nuevamente, este mismo recorrido, el de Concepción-Chiguayante, en el que ocurre esta situación, insistimos, con otra línea, pero que cubre el recorrido en las mismas comunas y que ahora vive esta situación insólita, se lo decía yo, y extremadamente grave, en que esta situación ocurre por razones que aún están en investigación. Yo los quiero invitar a que pasemos a revisar justamente el testimonio de uno de los testigos que vio esta situación en Chiguayante. Ambas ruedas. Y el amigo empezó a arrastrarse para allá. Nosotros pensamos que se iba a la vuelta, porque fue el ruido fuerte. Y empezó a arrastrarse. El conductor logró mantener la máquina y no ocurrió una desgracia. Todo cuando fueron a cambiar los neumáticos traseros, ¿no es cierto? El vulcanizador, creemos que dejó suelta las ruedas. Que lo que vamos a notificar va a ser el inicio de un procedimiento administrativo y vamos a esperar los descargos que ofrezca la empresa y el operador con el objetivo de ver cuál es la sanción que amerita o ver si efectivamente hay alguna circunstancia excepcionalísima que pueda suceder. Claro, tal como lo decía el Seremi de Transportes del Biobío, ahora se va a iniciar este procedimiento administrativo y precisamente a través de los descargos que tiene que entregar la empresa en medio de este procedimiento administrativo es que se debería saber cuál es la razón que terminó con esta situación, con esta máquina que se le desprenden las dos ruedas. Hay que verificar si es que es efectivamente esa razón la que entrega este dirigente de la asociación que engloba alguna de las máquinas, entre ellas esta línea, la 16, y si es que es eso lo que ocurre luego de una ida al mecánico, al taller, que quedan sueltos los mecanismos para tener la rueda ahí asegurada, si es que esto es lo que falla o obedece ya a una razón de otro tipo, de fatiga de material o ya que la máquina está presentando fallas de otro tipo. Eso se va a saber mediante esta investigación que ahora está comenzando tras este incidente que afortunadamente, se los decíamos, no terminó con personas lesionadas ni un accidente de mayor envergadura. Felipe Jara, desde la región del Biobío, muy buenas tardes. Ahora. Atención que hay novedades respecto a este robo de 39 millones de pesos desde la bóveda de una empresa. Estamos con Sofía Carrizo. Sofía, hablábamos recién de que hasta el momento había registro de un ladrón supuestamente solitario de este botín de 39 millones. Sin embargo, comienzan a aparecer nuevos antecedentes. Sofía. Claro, ya no es solamente uno el involucrado en el robo a esta sucursal de Western Union aquí en el mall Arauco Quilicura, sino que son dos. ¿En qué aspecto, por ejemplo? En la cobertura. El sujeto, cuando sale de la misma sucursal con los casi 40 millones de pesos, llega justamente a esta calle, donde se encuentra con otro sujeto, le pasa la mochila porque saca el dinero en un bolso que él estaba trayendo consigo, le pasa la mochila y ambos se van caminando
se pierden un par de cuadras un poco más al norte y ahí se les pierde el vistazo. Por lo mismo, la Policía de Investigaciones dijeron que están no solamente revisando las cámaras de seguridad al interior de este recinto comercial, sino que también del eje de todo el mall Arauco, Quilicura, porque también es seguirle la pista si es que eventualmente se fueron caminando o como también si es que tenían algún vehículo estacionado un par de cuadras más alejadas del mall donde arrancan. Pero bueno, de momento no hay personas detenidas. Recordemos que esto ocurre temprano, a eso de las 9:30, 9 de la mañana aproximadamente, cuando al interior de este mall la misma trabajadora recibe a los trabajadores de la empresa de transporte de valores, los cuales iban a entregar dinero, una suma bastante importante. Incluso la Policía de Investigaciones dice que se llevaron todo el monto que dejaron estos vigilantes. Ella recibe el dinero, pero de manera paralela ella eventualmente no sabía, bueno, toda esa materia de investigación, que había un hombre que estaba esperando afuera de esta sucursal, en una de las bancas, un sujeto que no estuvo ni 7 minutos, ni 5 minutos, sino que estuvo aproximadamente media hora al interior del mall. Cuando este sujeto espera a las afueras de esta sucursal, espera que salgan los vigilantes y es ahí cuando atraviesa la mampara, intimida a esta mujer y la amenaza que él lo tenía que llevar hacia la bóveda y ahí es donde se retira este dinero. Tenemos declaraciones, pasemos a revisarlo a continuación. Posterior a que personal de la empresa de transporte de valores Brinks hace entrega del dinero a la empresa, ingresa a Western Union y intimida a una trabajadora con un arma de fuego y sustrae el dinero retirándose a pie del lugar. Posteriormente se reúne con un sujeto que se encontraba en la afuera prestando labores de cobertura. Estamos realizando un empadronamiento con la finalidad de poder establecer en qué se movilizaban. Claro, en qué se movilizaban es la gran interrogante de cómo huyen justamente con esta gran cantidad de dinero, casi 40 millones de pesos sacados o robados de esta sucursal de envío de dinero. De momento no hay personas detenidas, la única trabajadora que está al interior de esta sucursal está en calidad de víctima. También se está recopilando su testimonio, que es clave también para dar cuenta del actuar al interior de este delincuente solitario que solo no estaba. Al final habían personas entregándole cobertura a las afueras del mall, así que situación aún en desarrollo en este punto de la región metropolitana. Y también lo importante que dice la Policía de Investigaciones es dar primero con el paradero de los sujetos y también con el monto sustraído desde esta mañana al interior de este centro comercial. Sí, muy raro todo, ¿no, Sofi? Que finalmente estos delincuentes hayan salido caminando, que una persona haya estado sola al interior de la oficina cuando ahí se maneja tanto dinero en efectivo. Son varios cabos sueltos que hay que ir amarrando, ¿no es cierto? Gracias, Sofi. Buenas tardes. Claro. ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa y regresamos de inmediato. Ya volvemos con 24. Estamos viendo 24 horas al día. Bueno, y a presidio perpetuo calificado fueron sentenciados 4 miembros del Tren de Aragua condenados por un doble homicidio en Temuco. Este emblemático juicio incluyó inéditos peritajes a través de realidad virtual y César Campos nos entrega detalles. César, adelante. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Claro, es un caso inédito en la reforma procesal penal de nuestro país. Es primera vez que ocurre una situación de estas características. Este es un crimen que ocurrió en el 2022, el 25 de octubre para ser exactos, en un macrosector de la ciudad de Temuco y que causó conmoción no solamente en la Araucanía, sino que en todo el país. Unos 8 sujetos llegaron hasta esta casa, ¿no es cierto?, ahí en el sector Pedro de Valdivia, buscando $7.000. Lo que querían ellos era sacar esa plata, $7.000, y le preguntaban a la gente que estaba ahí. Bueno, al final pudieron solamente, luego de revisar la vivienda, pudieron encontrar cerca de 2 a 3 millones de pesos. Y es allí cuando se enojan y matan, acribillan a sangre fría a 2 ciudadanos venezolanos.
todos los implicados, estos 5 personas que ya fueron condenadas hoy, 4 de ellas, ¿no es cierto?, por robo y homicidio a perpetuo calificado, ¿no? Fueron condenados 4 de ellos, y a 15 años una persona que ayudó en este homicidio. Pero ¿por qué decíamos que es inédito? Porque la Fiscalía, de alguna manera, como eran ciudadanos venezolanos que cruzaron por pasos no habilitados, no se tenía identidades, no se sabía quiénes eran, cuáles eran sus nombres. Luego de la investigación del juicio, nadie quería declarar, ningún familiar llegó a reclamar cuando ellos estaban en prisión preventiva. Bueno, la investigación se realizó junto con la Policía de Investigaciones, el Ministerio Público y, ojo, también la carrera de Arquitectura de la Universidad Autónoma, quien hizo las fijaciones fotográficas y de video para esta situación virtual, ¿no? Para que los magistrados se les diera de alguna manera estas pruebas en tercera dimensión, en 3D, para que ellos pudieran posicionarse, dónde estaban los testigos que vieron, digamos, este homicidio, por dónde entraron incluso las personas que cometieron este homicidio. Incluso los magistrados, poniéndose estos lentes de realidad virtual, podían traspasar las puertas de la vivienda y ver todo lo que ocurrió esa noche en el macrosector de Pedro Valdivia, en la ciudad de Temuco. Insisto, inédito en la reforma procesal penal, y sobre todo porque estas personas fueron condenadas, ¿no?, a presidio perpetuo calificado, 4 de ellas. Y ojo, hay 3 personas que están todavía prófugas de la justicia respecto de este homicidio. Conversamos hace algunos minutos con el fiscal que lleva la causa y que explica, ¿no es cierto?, esta situación inédita, este trabajo de la Fiscalía, del Ministerio Público con la Policía de Investigaciones y esta realidad virtual para dar a conocer las pruebas de este homicidio. Escuchemos. Fue una investigación compleja, no solamente por las características del hecho y la brutalidad con la que estos ocurrieron, sino que al existir víctimas de nacionalidad venezolana, testigos de la misma nacionalidad y también los acusados, en nuestro país no existían registros en las bases de datos, del registro civil principalmente, sobre la identidad de estos sujetos. Se recurrió a técnicas inéditas en la investigación y específicamente para poder situar a testigos y víctimas en el sitio del suceso, se contó con un peritaje de realidad virtual. Creemos haber marcado un hito en la utilización de nuevas técnicas investigativas y sobre todo utilizar la tecnología como una herramienta válida para poder acreditar e incorporar medios de prueba en un juicio oral. Claro, lo decía el fiscal, se marca un hito de alguna manera para probar lo que ocurre en distintas situaciones y evidentemente no se descarta que esto vuelva a funcionar en otros casos emblemáticos de la región de la Araucanía. Incluso, ojo, ustedes lo recordarán en el caso emblemático de Erika Hagan, ¿no es cierto?, que todavía no se sabe quién es el culpable de un crimen y un homicidio de estas características aquí en la región de la Araucanía. Por primera vez, entonces, la realidad virtual, ¿no es cierto?, ayuda a los magistrados, al Poder Judicial, a tomar una decisión respecto a un caso tan emblemático. Compañeros. Así es, César, importante información. Buenas tardes. Bueno, les contamos, ya volviendo a la realidad nacional, que los 7 imputados por el mega incendio de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, ocurrido en el 2024, fueron reformalizados por 2 nuevas víctimas. En total son 138 las personas fallecidas por este siniestro. Patricia Flores nos entrega detalles. Patricia, adelante. Hola, así es, una nueva jornada judicial en Valparaíso a propósito de lo que ha sido esta investigación de los 7 imputados acusados del mega incendio ocurrido el 2 y 3 de febrero del 2024. Una jornada en la que se esperaba conocer no solamente acerca de la investigación, sino que también de aquellas querellantes que han ido sumando nuevas causas en este sentido. Nosotros pudimos conocer que finalmente se ha podido actualizar la cifra de víctimas fatales, son 138, 2 personas que se pudieron incorporar en esta causa. Estamos hablando de Rosa Alfaro y también de Francisca. Ustedes recordarán, 2 personas que habían sido judicialmente incorporadas tras una presunta desgracia en el caso de la primera y posteriormente la última, que finalmente fue reconocida como una de las víctimas luego de su deceso
originado a propósito de sus lesiones. Tenemos, por supuesto, en voz del mismo fiscal más antecedentes. Sabemos que esta investigación ha sido de larga data, más de un año ha pasado y de hecho se ha pedido ampliar la investigación en 30 días. Tenemos las impresiones, los invitamos a conocer muy atentamente en voz del mismo fiscal, pero también de aquellos familiares que llegaron hasta este punto de la ciudad Puerto para escuchar acerca de esta audiencia de reformalización. Los invitamos a escuchar. Y espero que este país de una vez por todas haga justicia por mis familiares y por toda la gente de Villa Independencia, Valparaíso, Quilpué, que hemos sufrido bastante. Tenemos que seguir esperando, no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir luchando hasta el final por ello y por todas las víctimas, 139 que ya van hasta el momento. Entendemos que son consecuencias directas de la acción del fuego provocado por este grupo delictual y había que incorporarlas porque son delitos que hay que hacer el esfuerzo de nombrar a cada una de las víctimas en este hecho, por lo tanto son 138 las víctimas que tenemos contempladas en la audiencia de formalización. Una jornada de sentimientos encontrados, por un lado el dolor de aquellos familiares que llegaron hasta este punto para escuchar acerca de la investigación que a propósito de esta ampliación va a pedir nuevas indagatorias, nuevas pesquisas y va a sumar por supuesto nuevos antecedentes en el caso de los creyentes que se han ido agregando. Pero también por otro lado el sentimiento de justicia que piden los familiares de aquellas víctimas que dicen sentirse aún abandonados. Estaremos muy atentos, por supuesto, a toda la información que pueda surgir. Un plazo de investigación finalmente de 30 días en una reformalización contra 7 imputados acusados de diferentes delitos en este mega incendio el pasado 2 y 3 de febrero del 2024. Un caso, una herida abierta, sin duda, en nuestro país. Gracias, Pati. Tu bolsillo. Ya, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de empleo, Montserrat Álvarez, todos los que están en la casa, aquí en esta sección de economía en tu bolsillo en 24 horas al día. Vamos a hablar de los empleos en plataformas digitales que han empujado la generación de empleo en nuestra economía, aunque desafortunadamente no son empleos que se caractericen por su calidad. Esto de acuerdo a un informe que hizo la Universidad Diego Portales, que cruza los datos entregados por el INE hace algunas semanas en su último boletín de empleo a nivel nacional. Vamos con la primera gráfica que hemos preparado. A ver, empleo en plataformas digitales. ¿Cuántas personas trabajan en plataformas digitales? Son casi 300.000 personas, pero que equivalen al 3,2% del total de trabajadores en Chile. ¿Qué entendemos por plataformas digitales? No solamente la persona que hace el reparto. Son todos, por ejemplo, cuando tú tienes un emprendimiento a través de Instagram, a través de Facebook, a través de WhatsApp, o una persona vende a través de Mercado Libre, el mismo tema de Uber, Cabify, Pedido Ya, Rappi, un largo etcétera. ¿Se entiende? Todo esto como plataformas digitales. En total trabajan 3,2% del total de trabajadores de nuestro país. Vamos con la siguiente estación y aquí vamos a graficar lo que yo les contaba, cómo ha empujado este segmento de la economía la generación de empleo. A ver, hace un año estas plataformas, todas estas, tenían más o menos casi 250.000 personas trabajando. Un año después, a marzo de este año, tenemos 297.000, es decir, un crecimiento de 48.000 ocupados más en un año, solamente en plataformas digitales. Y si esto lo comparamos con el resto del país, ¿cuán importante es esta creación de 48.000 si lo comparamos con el resto del país? Y lo vemos en la siguiente instancia. A ver, la economía chilena, tomamos el mismo periodo para magnificar, para comparar. En marzo tenía 80.000 ocupados más que un año atrás. Entonces, las plataformas digitales, como generaron 48.000 empleos el último año, significa, en números simples, que el 60% del crecimiento en la ocupación de los últimos 12 meses de nuestra economía vino de las plataformas digitales, para entender la importancia que ha tenido la generación de empleo este tipo de instancias en nuestra economía. Vamos con la penúltima gráfica que hemos preparado aquí. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de trabajos? A ver, una baja barrera de entrada, dicen los especialistas, autonomía, sobre todo flexibilidad, las personas pueden manejar sus horarios, amplían las posibilidades de empleo, pero también está al otro lado de la moneda, que no es tan bueno. ¿Cuáles son las dificultades? ¿Qué es lo no positivo? Lo vemos en la última gráfica que hemos preparado. A ver, se aplica generalmente para evitar desempleo. Muchas personas que no tienen trabajo les cuesta encontrar. Esta es una manera más fácil de encontrar empleo momentáneo.
y generar algo de dinero no se ve como algo permanente. Y al no verse como algo permanente, que es más flexible, que permite más autonomía, que se puede salir con mayor facilidad, lamentablemente, las características de este empleo son más bien precarias, sobre todo de informalidad o de subempleo. Escuchemos justamente a especialistas que realizaron este estudio sobre este fenómeno de las plataformas digitales en la generación de empleo en nuestro país. Los trabajos realizados a través de plataformas digitales, si bien ofrecen una serie de ventajas, también tienen un alto grado de precariedad, dado por su elevada tasa de ocupación informal, que alcanza al 52,6%, y la elevada tasa de subempleo, que alcanza el 36,8%. Bueno, y también en temas laborales, ¿usted alguna vez ha pensado renunciar porque no soporta a su jefe o a su jefa? No tenemos el mejor jefe acá. Es verdad. El único problema es que es colocolino. Ya, dejémoslo ahí, ya. Súper espinita. Sí, es verdad. Bueno, si es así, no es el único, porque el 83% de los trabajadores en Chile, la verdad es que tienen mala evaluación de su jefatura, y es el porcentaje más alto de América Latina, donde además el 70% de los empleados cree tener las capacidades para ejecutar el rol de su jefe. Elizabeth es cajera en una ferretería en Recoleta. ¿Cuánto, mi amor? Ya, mi reina. Reside en Chile hace más de 15 años y ha tenido 3 trabajos. El primero con una jefa que no le trae buenos recuerdos. Tenés que hacer esto, no, tenés que hacer lo otro. Era muy explotadora en sí. Experiencia que han vivido muchos como ella y que en este país, hasta en el humor, han tenido una representación más que reconocible. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué? No. ¿Cómo que no? Sí. ¿Cómo que sí? ¿Me está revedando? No, jefe, perdón, me castigo. Me pego yo. Pégese más fuerte. Perdón. Que no sea teatro. Pero hoy las cifras son elocuentes. El 83% de los trabajadores ha pensado renunciar a su empleo por la mala relación que tienen con su jefe o jefa. Cifra que aumentó 6 puntos respecto a 2024 y 27 puntos en relación a 2023, dejándonos además como el país de la región donde más quisiéramos renunciar por problemas con la jefatura. Primero podríamos decir que tiene relación con la ley Karin, que salió el 1 de agosto del año pasado y fue promulgada. Mucha gente aprovechó esa instancia para reclamar, ¿cierto?, y denunciar a tratos inadecuados de la jefatura. Pero aún hay más, pues en Chile el 70% de los trabajadores, 7 de cada 10, no considera que su jefe sea un líder. Pusimos a prueba a Bernardo, el jefe en la ferretería donde trabaja Elizabeth. No, yo no soy pesado, yo para nada. No es que los ande retando ni nada. Opina él, pero el estudio Líderes o Jefes 2025 elaborado por Laborum también dice que 6 de cada 10 trabajadores describe la relación con su jefe como regular o mala. Reflejan una alta percepción de insatisfacción con los estilos de liderazgos actuales. En la ferretería, uno de los dependientes señala que ha tenido sus roces con el jefe, pero admite responsabilidad. ¿Le hace problema? ¿Eres un poco rebelde o no? A veces sí, me ha pedido algo que, por ejemplo, unas canaletas. Y la he ido a ver y le he dicho que no hay. Y entonces él ha ido a ver, me dice, oye, ¿cómo que no hay? Míralas acá. Un llamado de atención. Sí. ¿Qué te mandaron a buscar ahora? Una lija de banda. Dile que no hay, pues. No, sí hay. Aquí la relación es positiva, pero veamos si Bernardo sale indemne unos metros más allá, porque también es jefe en una panadería. Sí, claro, acá soy el jefe y fundador. Nos mantiene ahí como, somos todos como en unión. ¿Una especie de familia? Exacto, como especie de, bueno, están allá tampoco, pero sí. Lo interesante es que el 87%, casi 9 de cada 10 trabajadores, cree tener las cualidades de liderazgo necesarias para una jefatura. Siempre tiene su lado más humano, que igual nosotros le criticamos a veces eso, porque queremos que sea como más duro, porque a veces también se controla. Su idea es generar cambios organizacionales porque no han tenido problemas con este jefe, pero hay otros con los que sí, como recuerda Elizabeth, con su primera jefa en Chile. Pero la señora sí era demasiado explotadora. Y yo dije, ay, Dios mío, ojalá me llegara un buen jefe. Es el análisis a los liderazgos en el país que lidera la estadística de trabajadores que más han pensado renunciar por su mala relación con los jefes. Y continúa la polémica por el mal uso de licencias médicas. Tras una reunión con el Consejo de Defensa del Estado, se analizarán acciones legales contra los funcionarios que ya están identificados. Poirot Escobedo con los detalles a esta hora desde el Congreso. Poirot, buenas tardes.
¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, Monse? Muy buenas tardes. Acá en otro sitio, cerca del Congreso, en el Consejo de Defensa del Estado, en donde también están ocurriendo diferentes análisis y situaciones vinculadas a esta polémica por las miles de licencias médicas que se habrían incumplido, en las cuales estos funcionarios públicos habrían abandonado el país, faltando en este caso al reposo prescrito por los médicos y en este caso incluso tomándose vacaciones fuera de nuestras fronteras. Hace solo instantes, acá en las proximidades del Consejo de Defensa del Estado, culminó una reunión del senador de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro, y el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, para abordar precisamente esta situación. Recordemos que ya se abrió una investigación de oficio por parte de la Fiscalía, radicada en la Fiscalía Oriente. Al mismo tiempo se han presentado múltiples denuncias y también este informe de Contraloría que consignó el pasado martes esta polémica cifra. Lo que sabemos finalmente tras este encuentro con el senador Castro es que habrá probablemente un pronunciamiento del Consejo de Defensa del Estado y no se descartan querellas. Te invito, Andrés y Monse, a revisar precisamente el balance que hizo Juan Luis Castro al término de esta reunión. El ánimo de querellarse lo tienen. Hay voluntad de hacer todo lo que sea necesario para que esos 350.000 millones que estima la Dirección de Presupuesto, que se usaron en 8 millones de días de ausentismo laboral. Pero aquí no puede ser al voleo, sino que tiene que ser caso a caso. Y el caso a caso no puede pasar al olvido. Y por eso, mi labor como parlamentario es pedirle al Ejecutivo, al Gobierno, que actúe con rapidez para abajo, pues. Porque ustedes están identificados, se sabe exactamente quiénes son. La Contraloría ofició a cada servicio del Estado donde trabajan esos 25.000 los nombres, los RUT y los días en que estuvieron con licencia y a la vez salieron de Chile. Bien, ahí algunas claves. Reiteramos que, según señaló el senador Castro después de esta reunión, el Consejo de Defensa del Estado estaría disponible para querellarse, para defender en este caso los recursos extraviados producto de estas licencias médicas mal utilizadas. Y al mismo tiempo confirmaba, y lo escuchábamos ahí claramente, que cada uno de estos más de 25.000 funcionarios públicos están identificados. ¿Qué es lo que faltaría a continuación? Primero, que se cursen los sumarios. Hay un plazo que culmina mañana para este llamado a las reparticiones públicas a confirmar los sumarios, y también lo que corresponde posteriormente es que se realicen las querellas. El Consejo de Defensa del Estado no puede hacer una demanda colectiva, pero sí se revisará caso a caso cada una de estas situaciones para ir esclareciendo finalmente las responsabilidades en torno a estas miles de licencias que se utilizaron de mala manera por parte de funcionarios públicos. Sí, pues yo para ir entendiendo también, recién lo conversamos con Pamela Araya, ella nos explicaba más o menos el monto que se calcula desde el fisco de cuánto perdió solamente en esta instancia, 350 millones de dólares. ¿Existe la posibilidad, y recordemos que el Consejo de Defensa del Estado es el que defiende los intereses pecuniarios del Estado, existe la posibilidad que se empiece a revisar para atrás, en el fondo, porque esto es el último año? ¿Pero qué pasó el 23, el 24? Se hace la revisión, no sé, de control migratorio, con la licencia que se viene en el Estado. Ahí el forado que se puede encontrar puede ser mucho mayor. Sí, de hecho es una situación que no se puede descartar, y allí es importante relevar el anuncio realizado por el Ministerio de Hacienda esta semana en torno a crear un consejo revisor del ausentismo laboral en el aparato público. Por lo tanto, es esperable que en esta instancia también se puedan encontrar nuevos antecedentes y al mismo tiempo los requerimientos tanto ante la justicia como a la Contraloría pudiesen también dar cuenta de otras situaciones que incluso, tal como tú señalas, podrían abultar aún más el millonario monto que estaría perdiendo el fisco por concepto de licencias médicas. Ya, por esto, Escobedo, muchas gracias por el completo informe. Seguimos atentos. Buenas tardes. Bueno, y les tenemos una buena noticia para aquellos que sueñan con la casa propia, porque se aprobó una ley que busca disminuir el dividendo de un crédito hipotecario. Esta es una iniciativa que tiene como objetivo reactivar las ventas y de paso también ayudar a la recuperación del sector de la construcción. Pero ¿cómo va a funcionar? Los detalles en la siguiente nota. Por la afirmativa, 129 votos, una abstención. Aprobado. 8 meses pasaron desde que se iniciaron las conversaciones hasta que se aprobó la ley que busca subsidiar el dividendo de los créditos hipotecarios. El proyecto de ley tiene dos objetivos.
Uno, que es la reactivación del sector de la construcción, que como digo hay un stock de más de 100.000 viviendas que están a la espera de ser vendidas. Y segundo, permitir a las personas acceder a mejores tasas a los créditos hipotecarios para la compra de esa vivienda. Pero ¿cómo operará? Para que nos hagamos una idea, actualmente para una vivienda de 3.500 UF con un crédito de 30 años plazo, se paga un dividendo de 678.000 pesos. Con el subsidio, el dividendo quedaría en 602.000 pesos, es decir, un ahorro de 76.000 pesos. Todo ayuda, como te digo, cuando se va creciendo esa brecha entre la UF y nuestro sueldo, todo lo que se pueda rebajar ayuda. Es fenomenal, ya que hay demasiada gente que no tiene acceso a la vivienda propia y el tema del dividendo es una locura. Este programa se va a focalizar en viviendas hasta 4.000 UF, o sea, aproximadamente 157 millones de pesos. Faltan aún algunos hitos administrativos, pero esperamos que esto se realice a la brevedad y por ende que podamos comenzar a realizar operaciones con este beneficio a la brevedad posible. Implementación de la ley que se debería dar en los próximos días y que Javiera seguirá de cerca. Nos cuenta que tiene la esperanza de comprar un departamento y que esta medida le podría abrir una puerta. Increíble, o sea, actualmente yo en general he cotizado varias veces el poder comprar un departamento. Hoy creo que está imposible. Las tasas están demasiado altas, la exigencia un poco del sueldo base también es demasiado alto, aunque uno complemente renta. Así que si efectivamente tiene ese porcentaje, es necesario. Pero ojo, que esta ley está focalizada para viviendas nuevas, no necesariamente la primera vivienda. Pueden haber personas que están pensando en tener una segunda vivienda para arriendo, para distintas cosas, eso también se permite. O sea, puede ser mi primera, segunda o tercera vivienda, pero es para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Este subsidio estará operativo durante 2 años o hasta que se comercialicen las 50.000 viviendas que proyectan. Una iniciativa que desde el sector de la construcción confían en que permitirá agilizar las ventas y darle dinamismo al mercado laboral. Hoy día el sector de la construcción está empleando 160.000 trabajadores menos de lo que su potencial podría, digamos. Entonces ahí por supuesto que estamos esperando que se genere un efecto de reactivación. Eso no va a ser en el cortísimo plazo. Tenemos que primero esperar que ojalá se vayan liquidando estas unidades para que se inicien nuevos proyectos y por tanto se contraten más personas. A todo este escenario se suma un nuevo factor. Según cifras de Mercado Libre Inmuebles, el valor de los departamentos en la región metropolitana llegaron a su nivel más bajo en los últimos 5 años. Se espera que a mediano plazo el mercado inmobiliario chileno se estabilice. A medida que los compradores comiencen a recuperar la confianza, las tasas hipotecarias se ajusten un poco, es probable que veamos un mayor dinamismo y un mayor interés en adquirir sobre todo las propiedades. Un mejor panorama para todos aquellos que sueñan con la casa propia y de paso para este sector de la economía que ha sido uno de los más lentos en recuperarse. Ojalá que esta medida acerque ese sueño de la casa propia tan necesario para tantas familias. Vamos a la pausa, pero hacemos este recorrido clásico escuchando música de aquellas celebrando el cumpleaños número 66. Este joven tan arisco, pero tan buen músico como Luisi. Simpático no es, pero talentoso mucho. Mucho. Así es. Y nos vamos a saludar a todas las personas ahí de la región de Antofagasta. Estamos con esta imagen de Antofagasta en nuestras pantallas. La perla del norte. Así es. Nos vamos a La Serena, a la región de Coquimbo. Mira qué lindo el faro. Siempre. Pero está bien nubladito. Nubladito. Siempre nos regalan. A veces nos regalan un cielo azul y se aprecia mucho. Sí. Y nos vamos a Cartagena, el litoral de los poetas, como dice Andrés Vial. Sí, pues. Sin olvidarlo nunca, ese detalle importante. Y al ladito, vamos a San Antonio. Al ladito de Cartagena está San Antonio. También. Uy, está nublado y mía. Así es, cubierto. Está más rica que el otro día, pero es más agradable. Menos invernal. ¿Nos vamos a la pausa? 14:34, regresamos de inmediato. Ya volvemos con 24. Hacer la tarde con Colo Colo. Sí. Venimos del mismo color, nosotros estamos en la misma banda. Ahora siempre vamos a conducir seguro tendiendo. Uniformados. Que les vaya muy bien, buenas tardes. Chao, que les vaya bien. Cada día yo te quiero más. Cada día yo te quiero más. Cada día yo te quiero más. Con el auspicio de Movistar. Y IAEP, 60 años progresando contigo. Hemos presentado 24 horas al día.